grabar. Muy buenas tardes, espero que estén todos muy bien y que estén con mucho ánimo para empezar esta nueva conexión de gestión de masoterapia. Sección 2 son ustedes. Bien, antes que todo quisiera mencionarles algo, ¿cierto? Señalarles algo importante que se me dio en uno de los cursos y que indudablemente puede ser, capaz que esté súper equivocada. Se me dio con el tema de los trabajos en equipo, ¿ya? Me comentó una alumna, y con justa razón, ¿cierto?, de que ella estaba un poco desconforme con la actitud que tenían los compañeros a la hora de hacer trabajos en equipo, ¿ya? Y que indudablemente le preocupaba, ¿cierto?, por el tema de los trabajos sumativos. Entonces, me parece que aquí uno tiene que tomarlo con alta responsabilidad. Los trabajos formativos básicamente son para que ustedes aprendan, apliquen, ¿cierto? Y en definitiva tengan la posibilidad de aprender incluso sin estudiar. Pero no por eso, ¿cierto? Nos vamos a aprovechar de los compañeros que están haciendo, entonces, porque insisto, capaz que esté equivocada en este curso, pero me es importante poder señalarlo. No es bueno, ¿cierto?, que otros hagan la pega por mí. Yo tengo que saber hacerlo. Puede que existan muchos distintos problemas, ¿cierto? Se me cae la conexión, lo estoy haciendo desde el teléfono, no tengo el computador, me funciona, no me funciona la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes son mucho más tecnológicos, la gran mayoría, por lo tanto, tienen 1000 formas de ayudar, 1000 formas de cooperar, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no puedo mantenerme callado, no puedo apagar mi micrófono y mi cámara y olvidarme mientras los otros trabajan, ¿ya? Porque insisto, entonces no están aprendiendo mucho y lo que están haciendo, entre comillas, ¿cierto?, es, si es que yo no trabajo, me voy a estar aprovechando de otros. Es lo que no quiero que suceda, ¿ya? Por lo tanto, de ahora en adelante, ustedes van a tener que autorregularse, ¿ya? Ustedes mismos van a ser capaces, ¿cierto?, de, si es que algún compañero, no, Anita, la paso siempre al final, si es que algún compañero no está participando, no está aportando y no da ni una razón de aquello, entonces ustedes no lo ingresan, ¿sí?, en el listado o en la portada donde tienen que poner el nombre de los integrantes, no lo van a poner nada más, si es así de simple, ¿ya? El que quiere estar va a estar en esa portada y el que no va a tener que hacer su trabajo de forma independiente, ¿ya? Por supuesto que esto va a aplicar con mayor razón en los trabajos sumativos, con mayor razón, ¿de verdad? Porque no puedo yo estar haciéndole la tarea a otro, ni tampoco yo responsablemente puedo esperar que otro me haga el trabajo a mí. Entonces, la autorregulación va a partir desde ustedes mismos y el compañero que no trabaje, ¿cierto?, que no aporte, que no haga nada, pues bien, no aparecerá en la portada con los nombres de los integrantes y este compañero tendrá que hacer su trabajo en forma individual. Tendrá que, si es, de alguna manera, respaldar su decisión. ¿Por qué lo hizo individual? Si es que lo entrega, digamos, en forma posterior. Pero yo creo que lo mejor es tomar conciencia, hacerse responsable de lo que estoy indicando, porque por otro lado, el trabajo está diseñado para hacerlo en equipo de trabajo. Por lo tanto, si alguien decide hacerlo solo o sola, el trabajo va a ser bastante más largo y va a requerir bastante más tiempo, ¿ya? Entonces, yo creo que aquí lo más lógico es que como personas adultas, prontas a ser profesionales, que eso es lo que uno entiende, y que además este profesional tenga las competencias para ser capaz de trabajar en cualquier ambiente y con cualquier persona, es parte de la competencia, ¿sí? También aprenda desde ahora, desde aquí, desde el aula, ¿cierto? Así que eso, cualquiera que no trabaje,
o que no quiera trabajar, tiene la disposición o la autorización para hacerlo solo. ¿Sí? Los que quieren trabajar en equipo, pues bien, lo tienen que hacer. Y el que aún así quiere pasar la cuchufleta, bueno, no se le integra en la portada. Pero para eso lo tienen que hacer ustedes. Ustedes se tienen que autorregular. ¿Ya? Eso es lo primero que les quería mencionar. ¿Alguna pregunta con respecto a aquello? No, profe. Perfecto. Sigamos entonces. Vamos a compartir inmediatamente los contenidos que vamos a ver hoy día. Imagino que ya están viendo el PPT, no lo tengo claro. Sí, profe, ya se ve. Muy bien, muchas gracias. Bien, lo que vamos a ver hoy día entonces es la unidad número 5 y como se los dije en algún minuto, esto pasa raudamente, esta asignatura es súper dinámica porque además vamos aprendiendo, vamos haciendo en la medida que vamos aprendiendo, entonces por lo tanto esto va pasando rápidamente. O sea, de hecho ya estamos en la unidad 5 y la próxima semana es la sumativa de esta misma unidad y ya pasamos a la 6, a la unidad 6 directamente. Así que vamos a empezar, bueno, lo que hicimos la semana pasada fue obviamente una evaluación, por lo tanto no tenemos mucho contenido que revisar, y lo que vamos a ver hoy día es básicamente el proceso del pago de la atención masoterapéutica, del pago, del proceso administrativo, pero antes de aprender a hacer eso, ¿cierto? O de saber cómo se hace, lo que tenemos que ver también es cómo yo formo una empresa, ¿sí? O cómo yo puedo emprender. Entonces vamos a ver algunas cosillas pocas con respecto a aquello, para que empecemos del principio, ¿cierto? Porque cómo me voy a poner a cobrar algo que todavía no lo conformo, que todavía no le doy así como cuerpo al asunto. Entonces lo primero que vamos a ver, entonces, de qué forma yo puedo organizar un emprendimiento, una pyme, etc. Pongan mucha atención, anoten todo lo que les diga, todo el detalle de que yo les diga, porque todo esto va a incluir dentro del trabajo escrito en equipo de trabajo que tienen que hacer la próxima semana. Ok, vamos a empezar entonces. La primera pregunta que uno debiera hacerse es cómo emprendo, ¿cierto? Mi propia empresa. ¿Desde dónde parto? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Entonces dice, el primer paso para constituir un centro de belleza es igual a cualquiera de los necesarios para levantar un negocio. En Chile existen diferentes opciones para crear empresas, cada uno con trámites propios y con definiciones específicas. La organización legal del negocio. Esto se refiere entonces a elegir el tipo de empresa que pretenderás usar, pudiendo ser a su vez, por ejemplo, ¿cierto? En dos formas. Tú podrías elegir hacer una empresa como persona natural y elegir una empresa, ¿cierto?, como persona jurídica. ¿A qué nos referimos con esto? Persona natural, ¿cierto?, es cuando efectivamente tú lo haces sin mayor trámite de formalidad, o que no tienes, por ejemplo, que hacer una escritura, ni nada que tenga que ver con servicios de impuestos internos, básicamente. Entonces, en Chile hay una forma muy especial que se llama MEF, microempresa familiar. Este MEF es como un permiso, ¿cierto? De igual forma se paga una patente, que me parece que es cada 3 meses o semestralmente, pero que es un monto muy bajo, ¿ya? Y es para personas que quieren tener un emprendimiento en sus propios domicilios. Hay algunas características, como por ejemplo, que tienen que tener la escritura, que son dueños de la casa, ¿cierto? Que tienen que participar de esta MEF a lo menos 5 personas de la familia, ¿cierto? Que tienen que, esta empresa no puede causar daño a la comunidad en términos de, por ejemplo, contaminación, ruido, basura, olores, qué sé yo. Cualquier tipo de contaminante, cualquiera que sea, que pueda afectar a la comunidad. Entonces, cumpliendo todos estos requisitos,
usted va, ¿cierto? El dueño de la casa con su escritura, ¿cierto? Que diga que es dueño, su cédula de identidad y llena un formulario, recuerden lo que era formulario, ¿cierto? Con los registros que se solicitan, adjuntan los documentos que les piden y les dan la autorización para trabajar directamente en sus hogares. Esta forma, digamos, es muy conveniente para ustedes, considerando que tiene un muy bajo costo, que no tiene una gran cantidad de papeles, ¿cierto? Y que efectivamente podría ser bastante más rápido. Siempre y cuando indudablemente cumplan con las condiciones que yo les estoy mencionando. La otra forma de poder iniciar o de emprender, ¿cierto? Es mediante forma jurídica. Y a eso podemos ver, por ejemplo, las asociaciones, las sociedades comerciales, las sociedades comanditas, ¿cierto? Las sociedades abiertas, las sociedades cerradas, etc. Hay una cantidad de formas, ¿cierto? Jurídicas en la cual se pueden emprender también. Ahí también cada una tiene sus propias características. Por lo regular son una o dos más personas, en la cual ponen una parte cada uno, hay que hacer una escritura pública, ¿cierto? Y una serie de otros trámites para poder conformar esta personalidad jurídica. Pero hay otra que es una de las más simples, ¿cierto? Que es la EIRL. Vayan tomando nota, insisto. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. EIRL. ¿Ya? ¿De qué se trata esta empresa? Efectivamente también es una personalidad jurídica, pero esto lo hace solamente una persona que actúa como titular y que actúa como representante de esta empresa unipersonal, ¿cierto? ¿Cuál es la garantía con respecto a tener esta EIRL? Que todo el patrimonio personal que tú puedas tener no está en peligro si es que tú hicieras alguna cosa en la cual, no sé, hipotéticamente te tuvieran que embargar, por ejemplo, ¿cierto? Todo el patrimonio personal antes de la EIRL no se toca. Solamente lo que va a correr riesgo, ¿cierto? Si es que esta persona tiene materiales, si es que tiene una infraestructura, si es que tiene un vehículo de la empresa, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo conveniente de esto. No necesitas tener un socio, no necesitas tener una escritura, no necesitas tener a lo mejor un dinero para que lo tengas que declarar, obvio. Y además, tu patrimonio personal, ¿cierto? No se involucra con los malos negocios que eventualmente tú pudieras hacer eventualmente, ¿cierto? Esa es la diferencia entre esta personalidad, persona jurídica, que está dentro de lo que yo les digo, pero que es la más simple, ¿sí? Y la otra, la persona natural, que lo estamos viendo dentro de esta otra forma de organización, que es la MEF, microempresa familiar. Esas son las dos, digamos, que ustedes podrían eventualmente también iniciar. ¿Puedo iniciar sin esto? Sí, claro que puedes iniciar, pero no puedes estar todo el tiempo en términos, entre comillas, ilegal. La idea es que ustedes también aprendan, ¿cierto? De que si esto va a ser un trabajo, que sea bien hecho. Alejandra, cuénteme. Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí. Quería hacerle una consulta. La que estaba nombrando también viene siendo como un spa, que también se puede uno SPA, porque también tengo Sí, entendido que con eso uno no le embargan como sí, los bienes también, personales. también, Ah, ya, profe. también. Está Ya, muy esa era mi duda. relacionado. Exactamente. Ya, profe. Gracias. Ok. Servicio de Impuestos Internos, en su plataforma, que ustedes sería muy bueno que lo pudieran revisar, tiene un link donde dice tu empresa en un día, ¿ya? Dice en un día, pero en verdad yo creo que es bastante menos tiempo que un día, en la cual si usted sigue todos los pasos de ese link, lo más probable es que pueda conseguir rápidamente, ¿cierto?, la conformación de esta empresa. Es importante que el Servicio de Impuesto Interno tiene esta plataforma.
Luego de elegir entonces qué tipo de empresa tú vas a hacer, hay una serie de otras cosas que tenemos que revisar también, como la elección del régimen tributario, el inicio de actividades, el timbraje de documentos, la obtención de los permisos, etc. Con respecto a la elección del régimen tributario, obviamente que ahí va a depender de qué tamaño es tu empresa. Micro y pequeño, ¿cierto? Pueden acogerse a hacer pagos de impuestos a la renta bastante más simplificados, distinto al régimen tributario que tienen las empresas grandes. El inicio de actividades, ¿cierto? Se hace ante el servicio de impuestos internos, por ejemplo, con lo que les estoy diciendo, metiéndose a esta plataforma, y ahí ustedes pueden declarar el inicio de las actividades y obtener el RUT de la empresa. Dependiendo este RUT, obviamente, desde qué sociedad estás partiendo. Si es una EIRL o es otro tipo de sociedad. Cuando es una EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Compartida, o el SPA que mencionó la compañera, el RUT de la empresa va a ser tu propio RUT. En el SPA no, en el SPA podría ser otro. Pero en la primera sí va a ser tu propio RUT. En las otras formas de concepción, como las sociedades abiertas, cerradas, qué sé yo, limitadas, etcétera, ahí es un número distinto. Si ustedes se han fijado en las facturas, por ejemplo, hay RUT 76, 84, etcétera. Bueno, esos son RUT de empresa. Luego tenemos el timbraje de documentos, que la verdad que eso un poquito pasó al olvido, porque hasta hace un tiempo atrás la gente, por lo regular, tenía que mandar a imprimir un talonario de boletas o de factura, llevarla al servicio de impuestos internos y le ponían un timbre de agua. Y con eso estaban autorizados, ¿cierto?, a poder emitir estos documentos. Ahora eso se hace a través de internet, ¿cierto?, con un folio que les llega. No es necesario, porque además las boletas son electrónicas, las facturas son electrónicas, ¿cierto? En la mayoría, aún hay negocios pequeños que todavía lo hacen. Es más, estas máquinas de Transbank, que la vamos a ver más adelante, el voucher que emite también está autorizado como boleta. Así es que, por lo tanto, el timbraje de documentos va definitivamente a ser eliminado. Por otro lado, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener otro tipo de consideraciones y permisos o requerimientos que nos piden en este caso, por ejemplo, la Seremía de Salud, con respecto específicamente a lo que nosotros hacemos, que es los centros de belleza, ¿cierto? Y como vimos en el decreto Supremo 244, ahí es donde nos indica todo lo que nosotros tenemos que tener para que este centro de estética o de belleza sea autorizado. Ahí en ese decreto pudimos ver, por ejemplo, que, no sé, las superficies tenían que ser todas lavables, ¿cierto? Que había que tener una cierta cantidad de servicio higiénico, de los extintores, etc. Hicimos un trabajo ahí que nos indicaba cuáles eran los requisitos que teníamos que tener. Otros requisitos que tenemos que tener también son, por ejemplo, el certificado de la zonificación, y eso significa que la municipalidad indica en qué zona estás ubicado, la autorización sanitaria, ¿cierto? El cambio de destino, ahí es súper importante, porque de pronto cuando se arrienda un local hay que tener claro cuál era el destino anterior. Por tanto, por ejemplo, si fue una carnicería, estoy inventando, y ahora va a ser un spa, bueno, entonces tengo que tener este cambio de destino porque obviamente los rubros son distintos. Y por supuesto la patente comercial, patente que uno tiene que sacar en la municipalidad de la comuna donde esté situado el lugar. Entonces, ¿cierto? También es importante, ¿cierto?, con respecto a esto, la individualización de los propietarios y del establecimiento. Entonces, si eres persona natural, necesitas una fotocopia legalizada de tu cédula. Si eres una sociedad, ¿cierto?, vamos a tener que tener la fotocopia ante notario de cada uno de la cédula y además de la escritura pública. El tener una escritura pública, ¿cierto?, no es fácil, porque además eso lo redacta y lo hace un abogado, ¿ya? Y ese servicio es caro.
no es tan fácil de obtener por el costo que tiene, ¿ya? Por tanto, si nosotros estamos pensando en nuestro emprendimiento, indudablemente que no es el camino, ¿cierto? Otro de los documentos que tenemos que tener para que nos autoricen es el certificado que acredite nuestra profesión. Tenemos que tenerlo. Un listado de las actividades que vamos a realizar conforme a lo que estudiamos. Un croquis del local, indicando las dependencias que se ubican ubicada la peluquería, o en este caso dice peluquería, pero en el caso de ustedes centro de belleza. Documentación que acredite el derecho a uso del inmueble, es decir, un certificado que acredite el dominio, o el arriendo, o el comodato, si es que me lo pasaron y no estoy pagando nada. El certificado de zonificación, como les dije, el informe de condiciones sanitarias del local, que eso lo hace un fiscalizador, ¿cierto? Un libro foliado para las visitas inspectivas, cancelar en la Seremi de Salud lo que corresponde, y todos estos documentos deben hacerse llegar en una carpeta a la Seremi de Salud correspondiente para que los autorice, ¿ya? Todos esos certificados, todas estas cosas mencionadas son las que ustedes debieran tener o juntar para que fueran autorizados. Bien, ahora, hay otro tema importante también que deben considerar, es qué trámites de equipo de trabajo necesitarás, ¿cierto? Porque en este caso estamos pensando en que qué pasa si yo contrato a otros profesionales que trabajen conmigo, asistentes, secretarias, telefonistas, qué sé yo, servicio de aseo, etc. Bueno, para tener todo ese personal, primero tienes que tener dinero suficiente para pagarle los sueldos. Si es que le vas a pagar el sueldo, entonces tienes que considerar, aparte del valor del sueldo, el pago de las imposiciones de cada uno de ellos, ¿ya? Que es una obligación pagar la previsión social de los trabajadores. No puedes tener a una persona trabajando, entre comillas, ¿cierto?, a la negra. Tiene que estar regularizado. Este trabajo por lo regular lo puede ser un contador que más o menos tiene conocimiento, o un profesional de los recursos humanos que está bastante más enfocado, digamos, en lo que estamos mencionando. Ahora, si no tienes la intención de hacerlo, pues bien, entonces podrías arrendar el box, ¿cierto? O arrendar el gabinete o un sillón. Si yo me enfoco en las peluquerías, por lo regular, a los peluqueros no están, o el estilista, no están contratados. Lo que ellos hacen es arrendar el sillón. Entonces ellos pagan un dinero diario por el espacio que están ocupando. Y todo el dinero extra que hagan, ¿cierto?, eso es para el sueldo de ellos mismos, digamos, de su propio pago. Hay otros que les cobran un porcentaje, no sé, estoy inventando, por corte de pelo que tú hagas, el 10% es para mí, o el 50% es para mí, no tengo idea. De esa forma, ¿cierto?, al estar de esa manera realizando solo un vínculo comercial y no un contrato de trabajo, te evitas indudablemente que pagar un sueldo, pagar las imposiciones, qué sé yo. También hay que considerarlo. Sobre los derechos de marca, mira, uno de pronto no le da mucha importancia a esto, pero es súper importante. Yo no sé si ustedes recuerdan un caso de una señora que vendía miel y le puso a su miel Gibson. Y además estaba la foto de un actor que se llama Mel Gibson, creo que se llama. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe. Ya. Yo sí. Pues súper polémico eso. Exactamente. Madera. Entonces vamos a taparlo, chicos, con madera para que parezca como una casa común y corriente. Tápate El la madre. micrófono. Ya. Algo con la madera estaban haciendo, no sé qué. María Jesús. Ya. Ahí le apagué el micrófono. Presente. No estoy pasando la lista, hija. Algo estabas viendo con la madera, no sé lo que era. Ay, no sé, profe, disculpe. Ya, apague el micrófono entonces. Gracias.
Entonces, como les comentaba con respecto a este caso de la miel Gibson, ¿cierto? Cualquier persona podría decir, oye, pero ¿qué onda? Bueno, pues un señor de allá, de Estados Unidos, ¿cierto? Se enteró que estaban ocupando su marca, que era su nombre, ¿cierto? Y que no la podían ocupar. Bueno, aquí en Chile pasa lo mismo, ¿cierto? Existe un registro de propiedad industrial e intelectual que se llama, en la cual están todas las marcas registradas. Entonces uno tiene que googlear, a lo menos tratar de meterse a esa página y averiguar si la marca que yo estoy utilizando está utilizada por alguna otra empresa que ya está constituida. De ser así, inmediatamente tú vas a tener que cambiar el nombre porque claramente te vas a meter en problemas y vas a tener que ser más creativo, ¿cierto? Por otro lado, también tenemos una cosa importante, los trámites bancarios. No podemos tener una misma cuenta para el negocio y una cuenta para mis gastos personales, ¿ya? Tiene que estar diferenciado, porque en definitiva, si no lo hacen así, finalmente se van a estar comiendo el dinero, a lo mejor dinero que van a tener que reinvertir en aceites, ahorrar para una nueva camilla, etcétera, se lo van a ir comiendo. Entonces siempre es importante tener dos cuentas separadas, una para el negocio y una de mis gastos. De esta manera te vas a poder ordenar mejor. En este minuto la gente por lo regular y se inicia con la cuenta root, ¿cierto? Que es una cuenta más sencilla, más fácil de ubicar, etcétera, etcétera. Pero tiene sus costos también. Ya creo que ahora te están cobrando como 600 pesos por giro, como 300 pesos por consultar. La verdad es que se torna de pronto, cuando uno tiene mucho movimiento en su cuenta, se va a tornar un poquito más caro. Hay algunos bancos, ¿cierto?, que abren cuentas corrientes para emprendedores, cuentas bastante económicas que no les cobran mantención, etcétera. Entonces, una vez que ya estén ustedes en este tránsito, ¿cierto?, de poder tener esta microempresa, poder ver esa posibilidad, ¿cierto?, porque les va a permitir otros tipos de manejos bancarios también. ¿Ya? Pero siempre ahí, importantísimo tener cuentas diferenciadas para el negocio y para sus propios gastos. Ok. Aquí terminamos, ¿cierto? Y vimos todo de qué manera puedo yo conformar una empresa, ¿cierto? Eligiendo si es que voy a hacer en forma natural o en forma jurídica, sabiendo cuáles son las dos diferencias, cuáles son algunos de los tipos de documentos que me van a pedir, ¿cierto? Cómo funciona el tema del timbraje, que me tengo que basar, ¿cierto?, en el artículo 2, el Decreto Supremo 244, que habla que la seremía me dice lo que tengo que tener, ¿cierto? Qué documentos, dónde lo tengo que tramitar, ¿cierto? Qué servicio de impuestos internos me da la posibilidad, mediante su plataforma, de hacer un inicio de actividades también, que tengo que tener conciencia de que si tengo personal le tengo que pagar un sueldo, de lo contrario, entonces hago solo un vínculo comercial con una persona. Los derechos de la marca, porque voy a crear un logo, por lo tanto ese logo tiene que ser original, ¿cierto? Que nadie lo haya ocupado, ni el logo ni el nombre. Y finalmente, ¿cierto?, el tema de los trámites bancarios. Ahí tenemos, digamos, todo el paquete que yo tengo que considerar como para poder hacer una pyme, un emprendimiento. Las distintas formas también. Ahora vamos a pasar a ver, ¿cierto?, el procedimiento administrativo y de pago de esta pyme. Porque yo también lo tengo que tener declarado, ¿cierto?, dentro de los objetivos de esta empresa. Recuerden por ahí que una vez hablamos de la planificación, de la organización, de la dirección y del control. Pues entonces, esto también tiene que estar declarado, ¿cierto? Yo tengo que tener ordenado este procedimiento. Y este procedimiento lo podemos identificar más o menos en estos pasos, ¿ya? Pasos que son súper importantes de poder declarar, insisto, y ojalá también describir o mantener, digamos, como un procedimiento. El primero es la recepción del cliente. Ok, ¿qué voy a hacer yo con respecto a la recepción del cliente? Primero, a lo mejor voy a tener, y obviamente se está refiriendo a cómo yo lo recibo, ¿cierto? ¿Cuál es el primer approach con mi cliente? Probablemente el primer approach
podría ser telefónico, ¿cierto? Cuando el cliente me llama, por tanto voy a generar una agenda telefónica. Podría ser la primera parte de la recepción del cliente. Luego, si es que es presencial, ¿cierto? Voy a tener que tener a lo mejor un lugar destinado para la recepción y atención del cliente cuando llega, en la cual a lo mejor puedo tener una máquina de café, puedo tener personal que lo atienda, etcétera. Puedo tener todos los servicios que yo presto, por ejemplo, lo puedo tener puesto en un afiche, o lo puedo tener en un flyer, puedo tener revista, etcétera. Toda esta organización, ¿cierto?, con respecto a la recepción del cliente. ¿Cuál va a ser mi cliente objetivo, por ejemplo, también, etcétera? Luego que ya tengo diseñado y ordenado en mi cabeza de qué forma yo voy a recepcionar al cliente, porque no puede ser improvisado, tengo que saber hacerlo, más aún si estoy en un local, por ejemplo, y yo no estoy. Alguien tiene que saber hacer ese trabajo. Luego viene la valorización, ¿sí? ¿A qué se refiere la valorización? Se refiere entonces a qué tipo de terapias voy a dar y qué precio tiene por cada una de esas terapias, ¿ya? Eso es la valoración, ponerle valor al servicio que voy a dar. Luego tengo el diagnóstico, ¿cierto? Que eso tiene que ver con, básicamente, cuando ya estoy con el paciente, usuario, ¿cierto? Y voy a diagnosticar, en definitiva, de acuerdo a lo que el paciente quiere y un poquito también, ¿cierto?, a qué cosas yo voy a hacer de acuerdo a lo que yo veo. Si es que puedo hacerlo o si es que no puedo hacerlo, ¿cierto? Entonces voy a identificar y voy a describir en qué cosas yo efectivamente me voy a meter mis manos y en qué cosas no las voy a meter. Luego tenemos la prestación del servicio, ¿cierto? Que ahí estamos hablando, por ejemplo, de la actitud que uno tiene que tener, que tiene que ser una prestación con un buen trato, con un buen servicio de excelencia, con artículos de calidad, qué es lo que voy a ocupar, etcétera, ¿sí? Que el ambiente donde voy a estar ubicado en esta prestación de servicio va a ser en un box, con la satinización correspondiente, todo lo que tiene que ver a la prestación misma del servicio. Luego tenemos las recomendaciones, ¿cierto? Y en este proceso administrativo tiene que ver en qué es lo que yo le voy a sugerir al paciente luego de entenderlo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto?, una cefalea crónica de una persona y que pretenda que con un masaje craneal eso se le va a pasar, probablemente está bien equivocado, ¿cierto? Porque una cefalea crónica puede estar relacionado con un tema neurológico, ¿cierto? Y no porque la cabeza le duele, porque le duele nomás. Por lo tanto, ahí uno tiene que ser súper responsable a la hora de decirle, mire, efectivamente yo le podría hacer este masaje craneal, porque en verdad no le voy a producir ningún daño, ¿cierto?, con respecto a eso, pero le debo decir que a lo mejor esto va a ser momentáneo. Usted tiene que acercarse, ¿cierto?, a un neurólogo y hacerse los respectivos exámenes para que le revisen esto de su cefalea crónica. Luego tenemos la facturación, y esta facturación obviamente tiene que ver con el pago. ¿De qué forma me van a pagar? Si me van a pagar con efectivo, si voy a recibir pagos con cheque, con débito, con crédito, con transferencia, etc. Ahí yo tengo que definir, ¿cierto?, y describir qué pagos voy a recibir, ¿cierto?, de acuerdo a las posibilidades que tengo. Si es que tengo la máquina Transbank, ¿cierto?, a lo mejor voy a recibir todas las formas de pago. Si es que no la tengo, entonces vamos a restringirnos a efectivo, a transferencia y a cheque, que también podría ser. Y por último tengo el seguimiento, que esto lo podríamos llamar como la postventa, ¿cierto?, en la cual yo tengo que estar pendiente de mi paciente. Ojalá pudiera ser, por ejemplo, una vez
o una vez a la semana, ¿cierto? Luego de la semana anterior, llamar a los pacientes que yo considere que es necesario hacerle un seguimiento, preguntarle cómo siguió, cómo está su dolor de cabeza, si es que efectivamente fue al médico, si es que se hizo sus exámenes, etc. Eso se llama postventa. ¿Qué estamos haciendo con esto? No estamos perdiendo el tiempo, ni mucho menos. Lo que estamos haciendo es fidelizar a un cliente. Eso estamos haciendo. Entonces, esto de la fidelización es súper importante porque un cliente fidelizado significa que va a volver contigo y significa que vas a tener, ¿cierto?, una suma a tu favor, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante esto de la postventa. De pronto las empresas y hasta las más grandes se les olvida esto de la postventa. O sea, vendieron la cuestión y se olvidaron y nunca más te atendí. ¿Qué pasó? No le volviste a comprar porque no te atendieron, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer con este seguimiento, que entre comillas lo podríamos llamar postventa, ¿cierto? O postservicio, para tener una atención más diferente con nuestro usuario. Esto sería en términos generales, ¿cierto?, el procedimiento administrativo y el pago, ¿cierto?, con respecto a la atención que ustedes podrían dar. Ahora, hay un tema importante y relevante, ¿cierto?, que tiene que ver con cómo puedo calcular el valor de la consulta, ¿cierto? ¿De qué manera yo lo podría calcular? Bueno, la primera cosa que tengo que saber para poder calcular, ¿cierto?, el servicio es el valor de mercado, ¿sí? El valor de mercado, hay dos formas importantísimas de poder verla. Por ejemplo, consultando directamente los establecimientos. Ahora, no es necesario que uno vaya a estos lugares, es cuestión de googlear. Por ejemplo, voy a ver cuánto está costando un masaje de relajación. Hay miles de lugares en la web donde yo puedo averiguar. De la misma forma como hicimos las cotizaciones, por ejemplo, de la misma forma yo puedo saber y cotizar, ¿cierto?, cuánto cuesta un servicio. Y lo otro es, obviamente, consultar directamente a profesionales del área. Y Profesora, aquí, dígame. ¿qué es más conveniente, colocar el precio vía internet o pedir que hagan una consulta? Porque hay muchas empresas que dicen, manda un correo y le decimos una cotización. Mira, es que depende de la estrategia comercial que tú tengas, ¿ya? Si estamos hablando de un servicio, yo creo que a lo mejor sería mucho más factible de tú poder atenderlo en forma personalizada, ¿ya? Entonces, si es que la persona efectivamente quiere hacer la cotización, a lo mejor llamarlo por teléfono, ¿cierto?, aparte de mandarle la cotización. Ahora bien, si tú me preguntas a mí, yo creo que siempre es mucho mejor ser transparente. O sea, describir el servicio que vas a hacer, describir cuáles son las ventajas, con qué elementos trabajas y el precio. O sea, yo creo que siempre la transparencia en todo esto es bastante mejor, porque jugar al misterio, ¿sí? Puedes que pierdas un cliente porque al cliente al fondo no le gusta que estén jugando al misterio, ¿cierto? No sé, a ustedes a lo mejor les pasa cuando publican cosas en Instagram o en Facebook o lo que sea, y le ponen pregunta por inbox. ¿Ya? ¿Y por qué no le pones el precio? ¿Cuál es el problema? ¿Para que otros no te copien? Podría ser, ¿cierto? Pero en definitiva, ¿cierto? En este tipo de servicios es una cuestión súper subjetiva, porque tú puedes dar un excelente servicio, pero es la perspectiva del cliente la que va a decidir si es que efectivamente es o no es un mejor servicio, ¿es verdad? Entonces yo apuesto por la transparencia. A lo mejor el gran detalle, a lo mejor tampoco al cliente no es que no le importe, sino que a lo mejor no lo va a entender. Sin embargo, un precio acorde a mercado sí lo va a entender, ¿sí? Esa es mi sugerencia por lo menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder ver, ¿cierto?, de qué forma yo puedo cobrar? Aquí hay cuestiones súper importantes y que tenemos que irnos atrás recordando en lo que era el costo variable, lo que era un gasto, en este caso gasto fijo,
y diferenciarlo también de la mano de obra. Porque la mano de obra es tu pago, ¿sí? Es lo que tú vas a cobrar por el servicio, pero distinto es, ¿cierto?, la compra de los insumos, por ejemplo, y de los otros pagos que tú tuvieras que hacer. Por ejemplo, si estuvieras dentro de un box o de un local. Entonces, primero, ya conocemos el valor de mercado de la atención. Y en general, ¿por qué le pongo en general? Porque podrían haber una serie de detalles que nos hagan cambiar el precio, pero siempre tenemos que pensar en general, ¿cierto? Ok. ¿Cómo saber cuál es el costo de atención entonces? Cuestiones bastante simples que uno puede hacer. Primero, confeccionar un listado de todo lo requerido para la terapia. Todo lo que yo requiero, ¿cierto? Valorizarlo. Por ejemplo, si queremos hacer una terapia de auriculoterapia, lo digo lento porque me cuesta decirlo, lo que yo seguramente voy a necesitar es, por lo menos entre lo que yo sé, este riñoncito que ocupa metálico, las pinzas, las semillas, los pegamentos, ¿cierto? Que son esos como pequeños parchicuritas café, ¿cierto? Eso es lo que voy a necesitar. Por lo tanto, yo lo voy a valorizar. ¿Cuánto me cuesta? De acuerdo, ¿cierto?, a la unidad que voy a ocupar por cada terapia, ¿sí? Si por ejemplo, las semillas vienen, no sé, 300 semillas, ¿ok? ¿Cuántas semillas voy a ocupar en un paciente? ¿En cuántos puntos le voy a poner? ¿Y cuánto vale esa semilla? Yo no tengo idea cuánto valen, pero no sé, imagino que costarán 100 pesos, 200 pesos, no creo que sean tan caras esas cosas. Entonces voy a valorizar, pero para cada terapia, ¿ya? Entonces ahí yo tendría el valor del costo variable. ¿Por qué costo variable? Porque es un costo, ¿cierto? Es una compra de materia prima que podría variar. Quizás este Profe, mes lo compro, pero el otro mes ya no lo compro. ¿Quién habla? profe, tengo una, yo la Dígame. Alejandra. Sí, dígame. Y supongamos, porque las pinzas igual tenemos que sacar el valor del costo. ¿Y cómo se hace con la instrumental en ese caso? Porque las pinzas se van renovando como cada cierto tiempo, ¿no? Sí, No es algo que compramos siempre, como las exactamente. semillas, por ejemplo. Si tú lo quieres hacer y si tú quieres valorizar el instrumental, ¿cierto? Tendrías que ponerle una fecha de caducidad, ¿ya? Por ejemplo, yo me compré una camilla, perfecto. Esta camilla, ¿cuál es la durabilidad que tiene? Pongámosle una fecha, 5 años, ok. Entonces esa camilla, ¿cierto? Tú la vas a tener que valorizar durante esos 5 años. Eso se llama desgaste de herramienta, ¿ya? Durante 5 años, por lo tanto, yo voy a tener que recuperar cierta cantidad de dinero de lo que yo estoy haciendo de mi servicio para poder, al término de esos 5 años, volver a comprarlo. ¿Ya? Ahora, también lo podrías considerar, si es que quieres de alguna manera recuperar, también lo podrías considerar, ¿cierto?, como un gasto inicial y no considerarlo, porque de verdad es que igual es medio complicado, porque una pinza, de estas pinzas que ustedes ocupan para esta terapia, no sé cuánto durará una pinza, no tengo idea, es metálica, no sé, no lo sé, la verdad es que es más complicado hacerlo, si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero ese tipo de cosas, los instrumentales, siempre se van a poner, ¿cierto?, como un gasto inicial, que de las utilidades del negocio se va sacando un dinero o se va resguardando un dinero, presupuestando para poder hacer la renovación de este instrumental. ¿Ya? No es más complicado tratar de cobrárselo al cliente. Esa es la verdad. Eso es más complicado. En términos contables, también, como les digo, se llama desgaste de herramienta y eso te lo va a indicar un contador. El contador te va a decir, ya, ¿cuánto es el desgaste de esto? ¿Sí? Pero como son temas distintos a los que comercialmente se hablan, creo que la mejor forma es ponerlo como un gasto inicial, ¿cierto? Y desde las utilidades que el negocio te dé,
ir presupuestando, ¿cierto?, para hacer la nueva compra del instrumental. Esa es la mejor forma. Bien, no sé si te quedó claro, compañera. Sí, sí, profe, gracias. Ok. Bien, entonces, una vez que ya tengo todo esto requerido, ¿cierto? Tengo que realizar las cotizaciones que ustedes ya saben hacer. En ellas voy a analizar y a observar los precios que me están dando estas cotizaciones. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta para verificar la calidad y el precio. Siempre tiene que estar ahí, calidad y precio. No puedo irme solamente por el precio, porque uno tiende a tener así como la intención de comprar más barato para cobrar más caro. Pero ojo, en este caso y en lo que ustedes van a hacer, eso es muy delicado, porque lo que te cuesta barato puede que no tenga resolución sanitaria, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso tiene que estar muy, muy alineado, la calidad con el precio. También tengo que ver el rendimiento que estoy comprando, ¿cierto? Si es que este elemento me va a dar para cuántos masajes, por ejemplo, o estas semillitas que ponen en los oídos, para cuántas terapias de eso me va a alcanzar, ¿sí? Tengo que saberlo. Diferenciar de ese precio en un local y también a domicilio, ¿sí? Por tanto, tengo que saber que el precio que voy a cobrar en un local establecido va a ser distinto del precio de la terapia, de la misma terapia en domicilio. ¿Por qué? Porque en el local indudablemente que tiene muchísimo más gastos. Tienes de partida los gastos fijos. ¿Cuáles son los gastos fijos? Los sueldos, el arriendo, si es que arriendas, la luz, el agua, el internet, ¿cierto? El teléfono fijo, si es que tuvieras teléfono fijo. Y en fin, una serie de gastos, ¿cierto?, que son fijos. Ahora la pregunta que ustedes me podrían hacer, pero profe, uno no paga todos los meses el mismo valor de la luz, o no paga todos los meses el mismo valor del agua. No, un día probablemente un mes pagues 12 lucas de luz y al otro mes puedes pagar 10 o puedes pagar 15, ¿cierto? Pero el ítem gasto fijo luz lo vas a tener que pagar siempre. Más allá del valor, estamos hablando del ítem, ¿cierto? Que es un gasto fijo. Gasto fijo se refiere a que lo vas a tener que pagar siempre, sí o sí. Sin embargo, ¿cierto? El costo variable es el producto o la compra de los insumos, ¿cierto? Pero que puede ser variable, ¿por qué? Porque no siempre lo vas a comprar dependiendo de la utilidad que le des. Capaz que estás llena de semillas y no hiciste ninguna terapia de auriculoterapia, ¿cierto? Y no las ocupaste, por lo tanto no lo vas a tener que comprar. Y por otro lado, ¿cierto? El costo de la mano de obra, que es lo que ustedes cobran. ¿Quedó claro eso, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿A profe. todo el mundo le quedó claro? Perfecto. Tenemos también el tema de la normativa tributaria asociada al pago, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? Esta normativa tributaria tiene que ver con los comprobantes. Uno es la boleta de honorario, ¿cierto? Que es cuando yo trabajo como profesional y doy mi propia boleta. Y la otra es la boleta de venta, cuando, ¿cierto? Estoy en un local comercial y entrego la boleta de venta. Y esto era lo que yo les decía. Esta maquinita de Transbank, ¿cierto? Que está autorizada por Servicio de Impuestos Internos, el voucher sirve como boleta. Por lo tanto, ahí me estoy ahorrando una pega. Pero, sin embargo, este servicio es carísimo, es muy caro. Y eso caro lo pagamos todos los consumidores, porque indudablemente que se recarga el precio por el hecho de estar ocupando estas maquinitas. Hay otros sistemas, ¿cierto? Como el que yo le puse al lado, que es un PAS móvil, en la cual, ¿cierto?, se compra el aparato una vez y lo puedo seguir ocupando todas las veces, y la gente que tenga tarjeta, crédito o débito, me va a poder pagar mediante la tarjeta y me va a llegar directo a mi cuenta corriente. Estos aparatos se compran, como les digo, y tiene un solo costo inicial, que es lo que me cuesta el aparato. Hay otros, este es un modelo, pero hay otros más
creo que hay dos sistemas más que yo no recuerdo el nombre y que incluso hay uno que le hacían hasta reclame en la televisión que salía ¿cómo se llama? Un genio azul, que lo sacaban como de una tetera y el tipo frotaba y salían dos genios azules. No sé si alguien lo vio, no recuerdo el nombre. Pero eso también es un sistema de estos Fast Móvil. Hay otro también que tiene unas letras rojas que es uno de los más nuevos. Entonces, ese sistema es que uno compra el aparato y puedes utilizarlo. Pero si tú compras ese aparato, de igual forma vas a tener que emitir boletas, ¿cierto? Entonces una cosa por la otra. Sin embargo, en la Transbank, que es más caro, la boleta te sale inmediato. María Cecilia, dígame. Profe, ¿por qué por algunos productos compran las máquinas, por ejemplo, al pagar en débito? Por ejemplo, con cigarro, en algunas tiendas cobran el 5%, en otras cobran tanto. ¿Es por un costo que la máquina les hace o un costo? Claro, es por eso te digo, porque la máquina es cara. La máquina es cara porque además tienen que pagar un arriendo de la máquina y además tienen que pagar por la utilización, que ahí un poquito más adelante les digo. Cris, dígame. Transbank cobra una comisión por el uso de la máquina, ¿cierto? Exactamente, mira, acá está. Cris, tú me estabas preguntando. No, sí, era para decir que sí cobran como el 10% de la venta en Transbank, más o menos. Claro, pero eso es seguramente es por la mantención, pero además Sí, te por la cobran en mantención. UF y te cobran por la cantidad de transacciones que tú hagas. Eso es carísimo, es muy caro. ¿La Cris habló o se le quedó la manito pegada? No soy yo la que tiene la mano pegada. María Cecilia. Ya le dije, profe, lo que era la pregunta. Ya, perfecto, se te quedó la mano pegada. Entonces, como les decía, ¿cierto? Esto tiene un costo bastante alto. Y muchas veces, como decía la compañera ahí, cuando tú compras con tarjeta te cobran más, te cobran un porcentaje más. Por eso, porque tú tienes que pagar una mantención y además tienes que pagar en UF de acuerdo a las transacciones en forma mensual. Entonces, si tú hicieras 200 transacciones, por ejemplo, podrías pagar 1,30 UF mensuales. Y eso en este minuto son aproximadamente entre 50 lucas, 50 a 60 lucas mensuales, ¿sí? Y eso va subiendo, ¿cierto? En la medida que tú más lo vas ocupando, claramente. Entonces, no es tan conveniente cuando uno recién empieza, ¿no es verdad? Esto ya es cuando efectivamente ya el negocio está un poquito más crecido y logras tener algún control con respecto a esto de las entradas de los dineros. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que buscar la mejor forma. Yo diría que una de las mejores formas cuando uno recién comienza, a lo mejor es la transferencia, ¿sí? Es lo que la gente más usa, es la que se puede hacer directamente desde el teléfono y que para el cliente no va a tener un costo adicional. Ya que también sería un plus también eso, permitir transferencia. Incluso hay incluso negocios chicos que también se están atreviendo a transferencia. Yo aquí personalmente, yo fumo y mi marido también, y a veces nos hemos quedado sin cigarros. Y más encima no tengo efectivo porque no te venden cigarros con tarjeta. O si te lo venden en algunos lugares te cobran una multa. O sea, no una multa, una adicional. Y tengo una vecina que tiene un negocio y me dice, no, vecina, no se preocupe, hágame transferencia. Así que compro cigarros con transferencia cuando no tengo plata. Bueno, entonces es una buena forma. ¿Ya? Bien. Preguntas, chiquillos. ¿Cómo estamos? Yo sí, profe. Dígame. El tema de las boletas, uno cuando tiene la tarjeta, que sea la tarjeta, la máquina de Transbank, Ujú. uno emite, cuando le pagan en efectivo, emite boletas electrónicas. Claro, también. O boleta con talonario. Ah, Tiene ya. las dos opciones. Ya, pero al iniciar actividades, uno ya puede emitir boletas. Exactamente, cuando tienes toda tu iniciación de actividades, cuando ya tienes todas las patentes pagadas, los permisos, qué sé yo, mediante el Servicio de Impuesto Interno tú puedes emitir boletas electrónicas. O si es que no tienes sistema tecnológico para aquello,
tienes que mandar a imprimir, hacer un talonario, llevarlo al servicio de impuesto interno y te lo timbran. Ah, ya, pero las boletas electrónicas son más rápidos que los Sí, talonarios. por supuesto que sí. Eso está listo, o sea, no es Sí, hay necesario hacer formatos que nada. incluso el servicio también te da. Ya, ya. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Profe, ¿el PPT está en el aula? Sí, por supuesto. Por supuesto. Bien. Próxima clase, 8 de junio, evaluación sumativa, reporta al 15%. Trabajo escrito en clases en equipo de trabajo. Contenidos de la clase de hoy, 1 de junio del 2021. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer un trabajo en equipo ahora, trabajo que les va a servir mucho también para la evaluación, no tan solo de esta, sino que en el futuro también. Ojo con aquello, ¿ya? Profe, Es un... este PPT no estaba habilitado por lo que vi en la semana 11, ¿o no? A ver, déjeme mirar. Un segundito, capaz que no está habilitado, pues, pero Sí, yo sí, quiero- está habilitado. De verdad, pucha, a mí no me... O sea, si te metías la semana 10, hay un PPT que es muy extenso, que era de la clase pasada, y bajando ahí está la... Ay, aquí, ahí ¡Qué está Están las esta nuevas pillo! diapos. clase. ¡Qué pillo! Ah, ¿Hice Ya. trampa? No, está bien. Está bien. Espérenme un poquito, yo lo voy a habilitar, es precisamente en la semana 11, chiquillos. Déjenme un minuto, yo lo voy a habilitar al tiro para que quede habilitado. ya, gracias. Espérenme un minuto. Profe, ¿ya pasó lista? No, pues, siempre la lista se pasa al final. Ah, ya. Ahí está. Un minutillo, un minutillo. Perfecto. Entonces vamos a trabajar todos. Estamos en la semana 11, ¿sí? La semana 12 es la que está la evaluación, que obviamente está ahí de incógnito, ¿cierto? Entonces, en la semana 11, lo voy a compartir de nuevo porque no sé si lo están viendo. Ahí sí, ¿ven el aula? Sí, profe. Ok. En el aula vamos a ir a donde dice tarea formativa 11. ¿Ya? Yo pincho tarea formativa 11. ¿Lo siguen viendo? Que aquí abajo dice tarea formativa clase 11. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Yo voy a pinchar ahí y me va a abrir un formato. Leen lo que dice. Tarea formativa, ejercicio de costo de una atención masoterapéutica. ¿Lo leen eso o no? No. Ya, eso Ya no está sé. pegado en el aula. Un momentillo. Lo vamos a ver al tiro. Calmado, calmado. O sea, pero yo lo puedo ver en el aula, sí, po. Ahí sí, ¿lo ven? Yo lo puedo ver en el aula, en mi sesión. Sí, profe, sí se ve. ¿Se Sí, ve? ahora Ya, sí. perfecto. Está bien que lo veas en el aula, compañera, para que después lo puedas abrir, ¿ya? Bien, Ya. ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero vamos a interpretar todo lo que aquí dice, ¿cierto? Entonces, datos importantes. Dice, usted decide trabajar, dice, realizando solamente masajes de relajación, ¿cierto? De 30 minutos a domicilio. Eso es lo primero. Cada vez que tiene que ir a realizar uno, viaja en metro de ida y vuelta gastando 1.500 pesos en total. Por cada uno de estos masajes, ¿cierto? Lo que usted va a ocupar es medio frasco de gel, un cuarto de botella de aceite, una sabanilla desechable y una toalla desechable. Eso es lo que va a ocupar como insumo. Entonces, para considerar, ¿cierto? Y poder valorizar, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Dice, si el frasco de gel me cuesta 3.000 pesos, ¿cuánto voy a ocupar? Medio frasco. Si la botella de aceite me cuesta 2.000, ¿cuánto voy a ocupar? Un cuarto de botella. La sabanilla me cuesta 1.000 y la toalla me cuesta 1.000, ¿cierto?
ahí ya tengo que valorizar, ¿cierto?, el costo variable. El gasto fijo, ¿cuál sería el gasto fijo acá? De lo que ya leí ya. La toalla con la Ah, sabanilla. la locomoción. La Sí, la locomoción. locomoción. Ese es el gasto fijo, ¿sí? Entonces ya tengo el costo variable, que son los insumos, luego tengo el gasto de la locomoción, que sería el gasto fijo, y además dice, y su hora de trabajo, pero de 60 minutos, vale 10.000. ¿Cuánto es lo que yo voy a hacer? 30 minutos. Por último, entonces, el valor de la mano de obra, del servicio de usted. ¿Ya? Ok. Ahí ya voy a tener la suma de esas tres columnas, voy a tener un valor. Ok. Entonces dice, calcule cuál es el costo total de cada mensaje, pero del servicio en total. ¿Cuánto me sale el servicio en total? Considerando costos variables, gastos fijos, mano de obra. ¿Ya? Ok. Luego la pregunta que sigue dice, si el valor regular de su trabajo tiene un valor de 10.000 pesos, ¿cierto? Por un masaje de 1 hora, calcule entonces cuánto está ganando o perdiendo realizando el masaje de 30 minutos. Vuelvo a insistir, del servicio total. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Está entretenido, ¿cierto? Bien. La última pregunta, seguramente ahí vamos a tener distintas interpretaciones, distintos análisis. Los dejo trabajar, los vamos a unir en equipo de trabajo, ¿cierto? Por favor, todos trabajando en forma consciente. Esto les va a servir para poder trabajar en un futuro y además para la evaluación. Ok. Vamos entonces a tener, son 1/4 para las 8, nosotros terminamos a las 8:30, por lo tanto vamos a tener 15 hasta las 8:05, eso significa que son 15, 20, vamos a tener 30 minutos. 30 minutos para poder hacer el trabajo. ¿Ya? Listo, chiquillos. Únanse a sus equipos. Profe, pero de 7:50 a 8:05 son 15 minutos, pues no. No, pues son 1/4 para las 8. Van a tener 30 minutos. Ya les puse 30 minutos. Tranquilo. María Jesús, Luis y Constanza tienen que unirse a sus equipos. ¿Cuál es mi equipo, profe? Me acabo ¿Viene de recién conectar. llegando? No, se me fue el internet. Ah, ya. ¿Está durmiendo? No, hice recién dormir a mi hijo. Ya. Ah, por eso está media letargada. Ya, compañera, ahí la uní. Únase a su equipo.